Señor, suplicamos la dependencia de tu gracia. Que el Espíritu Santo nos ayude. Gracias, Señor, que lo que vamos a exponer, tú puedas usarlo para guiarnos en este 2026. Que tu palabra sea lo que nos motive a venir y a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado a este mensaje, no es un mensaje como otros, pero he titulado a este mensaje Consejos prácticos para ser una iglesia saludable en el año 2026. Consejos prácticos para ser una iglesia saludable en el año 2026. ¿Qué es lo que define a una iglesia saludable? ¿Qué es lo que define a una iglesia saludable? Primero vamos a ver lo que no la define. Nuestro propósito como iglesia cristiana acá es ser una iglesia saludable. ¿Qué es lo que define a una iglesia? Pero primero vamos a ver qué es lo que no la define. No una iglesia numerosa. Aunque hay iglesias saludables que son numerosas. Pero no es eso lo que define a una iglesia saludable. Las multitudes pueden seguir a Jesús por distintos intereses, pero solo los discípulos son los que permanecen por convicción. Usted puede ver multitudes, pero estas multitudes no tienen convicción, tienen opinión. Lo que no define a una iglesia saludable, no una iglesia atractiva por lo externo, no es el edificio, guarderías profesionales de niños, cantantes famosos, una buena música. Todo eso es externo. No transforma el corazón. El evangelio sí. Las multitudes van donde hay un cantante famoso. Y estoy seguro que si alguien famoso viniera acá, algunos de ustedes fueran. Y no les importaría que la teología de ese cantante, la vida de ese cantante, la vida de la mujer, de él con su mujer, no les importaría. Muchos de ustedes les gustaría la voz, lo que los hace sentir bien. Y hay iglesias de la ciudad que usan esas estrategias para atraer. Y estuvo lleno. No, lo que define a una iglesia saludable no es eso. No una iglesia que entretiene. La iglesia no existe para entretener pecadores, sino para proclamar la verdad que los salva. Primera de Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación.
Es la predicación saludable lo que debe de atraer a las ovejas. Las que no son ovejas son atraídas por otras cosas, que no es la predicación. Ahora, ya vimos lo que no define a una iglesia saludable. Ahora vamos a ver lo que sí define a una iglesia saludable. Lo que define a una iglesia saludable es una iglesia sometida a las sagradas escrituras. Una iglesia sometida ¿a qué, hermanos? A las sagradas escrituras. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios y útil, y sigue el verso, para esto y para esto, y da la finalidad. ¿Cuál es el fin? Lo que define a una iglesia saludable es una iglesia donde la palabra gobierna, donde la palabra, ¿qué, hermano? Gobierna. La palabra dirige la predicación. La palabra dirige el discipulado, la adoración, los cantos y la vida diaria de los miembros de esa iglesia. Una iglesia que cree que la palabra es suficiente. Una iglesia que cree que la palabra es, ¿qué, hermanos? Suficiente. No necesita ser adornada con estrategias carnales para producir fruto espiritual. Ya les hablé de las estrategias carnales para atraer multitudes. En resumen, una iglesia saludable no se define primero por lo que se ve, sino por sobre qué está edificada. La iglesia de Cristo no está fundada en números. No está sostenida por el atractivo del espectáculo. No descansa en la calidad de la música o de la banda o sonido, sino en la palabra viva y suficiente de Dios. Hay hermanos que dicen, me congrego en esta iglesia porque me queda bien cerquita. Claro. La cantina le queda bien cerquita. Hay falsas sextas que quedan bien cerquita. Jesús fue claro cuando dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca no son las multitudes. La roca no es el talento humano. La roca es la palabra de Cristo obedecida. Cada vez que nos reunimos, usted y yo somos probados si venimos a oír la palabra o a obedecerla. Hoy vamos a ser probados y usted se dará cuenta. La roca es la palabra de Cristo obedecida. Hermanos, si en nuestra iglesia quitáramos todo lo externo, aire acondicionado, debajo de un palo, no hay sonido, no hay músico,
No hay muchas personas, pero la palabra está abierta, explicada y aplicada. Cristo sigue edificando su iglesia según Mateo 16. ¿Vendría usted? Y ya no es lo mismo como estábamos en el otro local. Una ilustración para dar a conocer lo que acabo de decir. Imaginémonos dos edificios. Dos edificios. Ahorita usted en la mente tiene dos edificios. El primero es grande y llamativo. ¿Cómo es el primero? Grande y llamativo. Tiene luces, buena pintura, una fachada impresionante. Desde lejos todos dicen, wow, qué edificio tan hermoso. Pero su problema está debajo. El cimiento es débil. Con el tiempo, cuando vienen las lluvias y los temblores, comienzan a agrietarse hasta que colapsa. El segundo edificio es más sencillo. No llama tanto la atención, no tiene luces ni adornos espectaculares, pero fue construido sobre la roca firme, con un cimiento profundo y sólido. Cuando llegan las lluvias, los vientos y los temblores, permanece en pie. La diferencia no estaba en lo visible, sino en lo que no se ve. Aplicaciones. La fachada representa la cantidad de personas, la música, el programa, el atractivo externo. Eso no define una iglesia saludable. El cimiento representa la palabra, la predicada fielmente, la verdad obedecida, el evangelio centrado en Cristo. Eso es lo que define a una iglesia saludable. Una iglesia puede crecer rápido, sin buen fundamento. Pero solo una iglesia edificada sobre la palabra persevera. Porque al final, hermanos, Dios no pregunta cuán alta era la fachada, sino sobre qué estaba edificada la casa. Si el fundamento es Cristo y su palabra, la iglesia permanecerá. Si el fundamento es el hombre y sus métodos, tarde o temprano caerá y vivirá como una iglesia caída, no como una iglesia saludable. Claro que pueden permanecer los números, pero como una iglesia caída que no evidencia el olor de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes me ven a mí como su pastor o como su predicador. O cuántos dirán, mi pastor, pero ya en las cabales, yo no soy su pastor. ¿Cuántos de ustedes ven la palabra que sale el día domingo como palabra de Dios para obedecerla, para aplicarla, para entenderla o como una palabra más? Quiero desarrollar por un momento la importancia de la palabra del día domingo. ¿Qué voy a desarrollar ahorita, hermano? La importancia que tiene la palabra que Dios pone acá el día domingo. Porque se supone que el que da la palabra el día domingo ora por las necesidades específicas suyas y de la misma persona. Lucha para poder llegar no a otra congregación, sino a esta. ¿Por qué la palabra de Dios dada el día domingo es de mucha importancia? Voy a poner un ejemplo. Usted va donde un médico
y el médico le receta a usted la medicina exacta para la enfermedad suya. Pero ese médico es tan exacto. Ahí van vitaminas, ahí van todo. Así Dios envía cada domingo una palabra específica para las necesidades reales del paciente, que es la iglesia local. Y si le preguntara yo a mi esposa, ¿cuál es uno de los problemas que yo tengo cuando me recetan vitaminas? Me cuesta tomármelas. No soy constante. Mira, aquí está no permitas que yo ande encima. Aquí están las medicinas. Yo necesito entender que la medicina no es para que me la receten, para tomármela. Así es la palabra que viene el día domingo. Esa palabra es la que a usted lo va a hacer crecer. Y guardar. Dios usa la predicación local como su medio ordinario de gracia. Dios ha decidido hablar a su pueblo de manera regular y concreta por medio de la predicación en la iglesia local de sus pastores o maestros. En este mes, este es mi último mensaje para ustedes, porque va a entrar un hermano médico que viene el próximo domingo y los próximos 4 domingos. Entra el hermano Manuel Castro, 2 domingos más, y el hermano Salvador, ¿cómo se llama? Moreno, con otros 2 mensajes. A la necesidad de nosotros. Ellos van a estar hablando de los fundamentos del nuevo nacimiento. Dios ha decidido hablar a su pueblo de manera regular y concreta por medio de la predicación en la iglesia local de sus pastores y maestros. Dice Efesios 4, 11 y 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. No hay hoy apóstoles. Y a otros profetas. Ya no hay. Ellos pusieron el fundamento para escribir la Biblia. A otros evangelistas, sí hay. Y a otros pastores, sí lo hay. Y a otros maestros. A fin de perfeccionar. ¿A fin de qué, hermanos? Perfeccionar. Hay áreas crudas en usted y en mí que necesitan perfeccionarse. Así como el hermano Romeo usa en el torno para perfeccionar esas piezas. Así no somos nosotros en un taller. La palabra viene para perfeccionar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para construirle a usted, para construirme a mí, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La palabra local es recetada según la necesidad del pueblo. Repita conmigo, la palabra local es recetada según la necesidad del pueblo. Así como el médico no receta cualquier medicina, sino la necesaria para sanar.
Dios no envía cualquier mensaje, sino la palabra que su pueblo necesita oír para corregir, afirmar, consolar y advertir. Salmo 133:3 dice: porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Con todo respeto, usted puede oír a predicadores famosos, no voy a mencionarlos, famosos, hermano, ni a las sandalias, ni a las sandalias. No, hermanos. Usted debería congregarse ahí, en esa iglesia. ¿Entiende, hermano? Son iglesias de 120 años, 150 años. Pero con todo respeto a ellos, la palabra que Dios envía para su crecimiento no son los libros de ellos, ni las predicaciones, por muy apegadas a la palabra que estén. Porque esa es una receta para la iglesia de ellos. Y usted puede ser edificado, pero lo que lo va a hacer crecer a usted es la palabra que Dios envía aquí por el indito que se para aquí. Y todos somos inditos, hermanos, somos pipiles. Amén, hermanos. Amén, hermanos pipiles. Algunos son náhuatl, otros son ulúas. Bueno, yo aprendí en 4º grado eso, ¿verdad? Yo puedo algún lenguaje de eso. Si quiere hablamos después. Palabritas. Otros recursos edifican. Pero esta palabra es la que Dios usa para formarnos. Los creyentes pueden leer buenos libros, escuchar predicaciones reconocidas y eso puede edificar, pero la palabra que Dios ha designado para su crecimiento como cuerpo local es la que Él envía domingo a su iglesia local por medio de su pastor o del que predica acá, por sencillo que sea. Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13 dice Pablo hablando a una iglesia local. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. Ahí está el problema. ¿Por qué cuando usted no viene a esta iglesia local no la oye por internet? ¿Por qué será? Porque usted en su mente, para su mente, la palabra que fue predicada y usted no vino y no la oye, no busca oírlo, habiendo los medios, para usted no es importante esa palabra. Así de sencillo. Sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, ¿se acuerda cuando un profeta fue enviado a Nínive? ¿Se acuerdan cómo se llama ese profeta? Jonás. ¿Y se acuerdan de un profeta que se llamaba Jeremías? Ambos eran hombres de Dios. Jonás llevaba un mensaje de arrepentimiento en sus propias palabras a la necesidad del pueblo. El pueblo de Nínive debía de arrepentirse, responder a este mensaje con arrepentimiento de pecados diferentes a los que denunció el profeta Jeremías. Jeremías, ¿qué mensaje predicaba? El mismo, el de arrepentimiento. Pero el pueblo antes de irse al cautiverio debía de arrepentirse de pecados distintos al pecado de Nínive.
Cada pueblo es responsable de la palabra que Dios le envía. Y en este caso, usted es muy responsable de la palabra que Dios envía acá. La palabra que Dios envió en los días de Jeremías fue tan necesaria como la que envió a Nínive. Ambas eran la voz de Dios, pero cada pueblo fue juzgado y bendecido según cómo respondió a la palabra que recibió. De la misma manera, esta iglesia será responsable de la palabra que Dios les está dando hoy. Algunas aplicaciones pastorales, óigalas por favor. ¿Qué día es ahora, hermanos? El día domingo, es el día del Señor. ¿Qué día es ahora, hermano? ¿Usted tiene convicción de que es el día del Señor o una opinión? Solo lo dejo ahí. Con el perdón de todos, mis familiares no deben de determinar si este día yo vengo o no vengo, a menos que estén enfermos y haya necesidad. Pero mis familiares deben de entender que este día para mí es una convicción de que no deben de visitarme para yo servirles a ellos. Este día es día del Señor. ¿Se oyó eso, hermano? Reciba la exhortación, por favor. Dice la Biblia, no te conviertas tú a ellos, sino ellos a ti. La hermana Pasita Durón, perdón, la hermana Pasita, la que partió. Ella, sus hijos bien sabían que por qué vienen en la mañana, les decía, el día domingo. Si ustedes saben que este es el día que yo me alimento del Señor. Ella puso en línea a sus hijos. Visítenme en la tarde. En la mañana es el día que yo me alimento. La pregunta es, ¿usted tiene convicción de que este es el día del Señor o una opinión? ¿Usted tiene reverencia por la palabra que se predica el día domingo? Que cuando no viene el día domingo por causa justificada, ¿usted la oye después con su familia? ¿Usted la oye después? Los que no vinieron el domingo pasado, ¿la oyeron? Porque hermanos, tenemos que ser claros como iglesia local. Tenemos que ver los pecados en los cuales nosotros estamos ahí. ¿Te confronta la palabra de hoy en haber menospreciado la palabra como la palabra de Dios? Podrías decir al final, yo he pecado. Quiero que Dios renueve mi mente para que yo pueda tener no una opinión de la palabra de Dios, una opinión del día domingo, sino una convicción. Porque cuando usted tiene convicción, usted permanece. Como les decía, estos son consejos. Y quiero hablar por un momento la importancia de los grupos pequeños para meditar, crecer, para meditar, aplicar y crecer en Jesucristo. La palabra que yo estoy predicando ahorita versus grupos pequeños. Voy a poner un ejemplo. ¿Me ayuda, Rosita? Me pone esto ahí. Estos dos vasos, póngamelos en ese ladrillo, por favor. Sea obediente, por favor, Rosita. Ahí está, ahí. Solamente. Me va a ayudar. Por ahí quédese por
Está mi esposa. La palabra que se predica el domingo se entiende, pero quizás en un 20%. Esta es la predicación. Rosita, no se vaya a caer. Revise si cayeron algunas gotas ahí. Allá, Rosita, allá. Revise si cayeron gotas y póngala, chorree, que chorree así. Cayó, ¿verdad? ¿Y en la otra? También. Ahí estés. Todavía no empaque. Ahí estés. Esa es la predicación del día domingo. La palabra se comparte y pueda que se entienda en un 10%. Pueda que se entienda en un 20%. Pero en los grupos pequeños se hace esto. Póngala ahí. Ahí déjela. Gracias. ¿Se entendió, hermano? Los grupos pequeños son de una manera fenomenal. Porque en los grupos pequeños el predicador no es predicador, sino facilitador. Lee el texto, da una explicación y le dice, ¿cómo entendiste tú, Cruz Antonio? ¿En qué confronta tu pecado, Cruz, como padre? Y entonces dice Cruz, es que yo estoy descuidando a mis hijos. Yo estoy descuidando a mi mujer y estoy cuidando más a los demás. Necesito que Dios me restaure. En el grupo pequeño se entiende la palabra y se aplica la palabra. ¿Se entiende, hermano? Por eso la importancia de los grupos pequeños. No de meditar otra palabra, de un libro por allá. No. Gloria a Dios, porque hay tiempo para todo. Pero lo que se debe de meditar en los grupos pequeños es la palabra que se predicó. ¿Qué día, hermano? El día domingo. Domingo versus grupos pequeños. El domingo escuchamos la palabra y Dios nos habla a todos, pero muchas veces solo asimilamos un 20%. En los grupos pequeños esa misma palabra se conversa, se entiende y se aplica, y por eso produce una transformación más profunda. En los grupos pequeños se puede asimilar y aplicar un 30, un 60 y hasta un 100. La predicación del día domingo siembra la palabra. Los grupos pequeños la riegan para que dé mucho fruto. ¿Cuál es el anhelo mío como pastor? Mi anhelo, espero que también sea su anhelo. Mi anhelo como pastor es que la iglesia sea como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que la iglesia sea un árbol plantado junto a corrientes de agua. No sé si es el anhelo de todos ustedes. Algunas preguntas. ¿Qué es la iglesia para usted? ¿Es la iglesia un cuerpo de Cristo o un cine? ¿Es usted un cliente o un discípulo?
¿Soy yo su pastor o su predicador? La palabra del domingo es la guía de Dios para la iglesia local. Si la palabra es obedecida y nos transforma, nosotros impactaremos al mundo, a nuestra ciudad. Así conquistaron los cristianos a Roma. ¿Sabe que el imperio romano ha sido el imperio más brutal, asesino y el más poderoso? El de mayor año de duración. Era irresistible, pero los cristianos le pusieron el pie. ¿Cómo le pusieron el pie? ¿Cómo realmente los cristianos le ganaron a Roma? Bueno, los cristianos no tenían otros lugares donde huir por la persecución, que tuvieron que ir a los cementerios, y como los cementerios eran sagrados, los romanos no podían entrar a matar. Ahí hicieron sus cuevas ellos, sus catacumbas arquitectónicas. Pero eran cuevas inmensas para miles y miles. Y ahí estuvieron ellos orando. ¿Y qué pasó? Bueno, vino la peste. ¿Y sabe qué hacían los romanos? A sus propios familiares los abandonaban por miedo, así como en el COVID, por miedo a contaminarse. Y los cristianos, como no le tenían miedo a la muerte, habían huido a un tal Jesús que había vencido a la muerte. ¿Entiende, hermano? Los cristianos curaban a los de ellos, a los muertos de ellos y a los de los demás. Y entonces, estos que curaban se convertían en cristianos. No porque el cristianismo predicara, era porque los cristianos vivían la palabra. Los cristianos habían oído de verdad en el sermón del monte. Tenían en su mente esas enseñanzas, pero las habían aplicado y habían prometido vivir en base a esas enseñanzas del sermón del monte. Ama a tu enemigo. Y si te pide pan, dale. Y fue esa palabra aplicada, hermanos, que transformó el corazón de muchos millones de romanos. Hermanos, si usted estuviera preso, supóngase, y yo tomo la carga como cristiano, como principio, de estar orando por usted. Usted es impío, yo soy cristiano, y yo tomo la carga de estar orando, y de vez en cuando le envío una ofrendita con oración. Y usted 3 años, a los 3 años usted sale y usted se da cuenta de todo eso que yo hice. Y después yo le digo, fíjate que hay un estudio acerca de Cristo. ¿Le gustaría recibir? ¿Usted cree que este hombre se va a resistir? ¿Se resistiría a usted? Yo lo amé por 3 años a usted. Yo le mostré a Cristo, no en letra, no, en vida. Y ahora yo lo invito a la fuente donde yo he aprendido. ¿Se resistiría a usted, hermana? ¿Se resistiría a usted, hermano? No, yo lo vencí a usted. Porque eso transforma. Mi anhelo como pastor es que usted no tenga la mentalidad de un cliente, sino de un discípulo. Y lo que voy a explicar ahorita lo resumí de un mensaje de Jonathan Edwards.
diferencia entre un discípulo y un cliente. Al final, usted y yo nos examinamos si qué mentalidad es la que tenemos y con qué mentalidad usted quiere quedarse para este año 2026. La motivación. Un cliente, mire, hay muchos cristianos que tienen la mentalidad de clientes. La motivación de un cliente se acerca a la iglesia buscando beneficios personales, consuelo, ayuda, solución, emociones. El discípulo no. El discípulo es distinto. Se acerca a Cristo por quien Él es, deseando glorificarlo a Dios, aun cuando le cueste. Porque Él ha oído, sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. ¿Cómo es la relación con Cristo de un cliente, creyente cliente, con mentalidad de un cliente? Quiere a Cristo como proveedor. El discípulo es diferente. Quiere a Cristo como Señor y Salvador. Porque Él ha oído, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cómo es el compromiso de un cliente versus un discípulo? El cliente se involucra mientras sus expectativas son satisfechas. El discípulo es diferente, persevera aún en la prueba y la dificultad. El discípulo ha oído que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En cuanto a la obediencia, ¿cómo es el creyente cliente y el creyente discípulo? La obediencia. El cliente obedece selectivamente aquello que le conviene. Él selecciona qué obedecer y qué no obedecer. El discípulo es diferente, busca obedecer en todo por amor a Cristo. Porque Él ha oído que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No seáis selectivos en cuanto a lo que vais a obedecer. Obedecen todos los mandamientos. ¿Cómo es la relación de la palabra de un creyente cliente? Consume la palabra cuando le resulta agradable. Consume la palabra cuando le resulta agradable. El discípulo no. Se somete a la palabra, aun cuando confronte su pecado. Porque la Biblia, Él ha oído que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Yo he corregido a muchos. Y han perseverado muchos y han recibido la corrección. Otros no, se han ido. ¿Cuál es la visión de la iglesia, del cliente? Ve la iglesia como un lugar que debe de servirle a él. El discípulo no. Ve la iglesia como el cuerpo al cual él debe de servir. Por eso le digo yo, esto es bien delicado. El discípulo sabe y él ama este versículo que dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido. ¿Usted está poniendo al servicio del Señor el don que Dios le ha dado? No, hermano. Entonces en esa área usted es un cliente.
porque usted está esperando que otros pongan los dones para usted, pero no usted para poner los dones para otros. En cuanto a la perseverancia, ¿cómo es el cliente? El cliente se ofende y se va cuando no obtiene lo que esperaba de la iglesia. Se ofende. Muy duro es. El discípulo es diferente. Permanece firme porque su fe descansa en Cristo, no en circunstancias. La evidencia espiritual. El cliente muestra afectos religiosos temporales. Ustedes ven personas que vienen por un tiempo a la iglesia y luego se van. Van a otra iglesia y luego se van. O permanecen en esa iglesia porque va con el pecado de ellos. El discípulo manifiesta afectos, pero los afectos del discípulo son afectos santos que producen obediencia y santidad. El enfoque del corazón. El cliente se ama principalmente a sí mismo usando a Dios. El discípulo ama a Dios sobre todas las cosas, aun cuando no recibe lo que desea. Hay cosas que Dios no las ha contestado durante este año, pero Él sigue siendo Dios. Hay veces que uno ora por un enfermo y se muere, y Él sigue siendo Dios. El cliente busca una experiencia religiosa cómoda. El discípulo busca una vida transformada para la gloria de Dios. El discípulo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Termino con un versículo para luego poner en práctica su obediencia. Dios va a poner a prueba su obediencia hoy. Termino con un versículo. Yo lo hice. ¿Tiene usted la mentalidad de cliente o la mentalidad de un discípulo? ¿No sería bueno que nos examinémonos, pero pedirle mejor a la palabra de Dios que nos examine? La palabra dice, Salmo 139, pruébame y conoce mis pensamientos, mi mentalidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Está con la mentalidad usted para este año 2026 de servir al Señor o de ser servido? ¿Está en este año usted con la mentalidad de poner sus dones al servicio? ¿O que los demás pongan los dones de ellos al servicio tuyo? ¿Qué le parece el versículo que dice? Porque el Hijo del Hombre, el más alto del universo, vino a servir y no a ser servido. ¿Le gustaría que orásemos al Señor? En base a este versículo, examíname, Señor. Examíname si yo he valorado la palabra del día domingo como palabra de Dios. Examina mi vida, cómo está mi vida en relación a la iglesia, mi motivación.
Examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad, y por sendas rectas guíame, Señor. Ore ahí. Oremos al Señor, cada uno, quizás en silencio. Ore al Señor en base a la palabra que Dios ha enviado hoy. Ore de corazón. Pidamos perdón, arrepintámonos. ¿Cómo hemos vivido este año? ¿Como clientes o como discípulos? Padre, te damos muchas gracias por esta palabra. Te pido en lo personal que examines mi vida, aunque yo la estoy predicando. Pero quiero recibirla como palabra tuya. Y quiero arrepentirme de todo aquello que esa receta ha venido. Quiero tomarme la medicina. No quiero botar la receta, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.